Hola, buenas tardes, ¿se me escucha ahí? Sí, Hola, doctor, sí, buenas perfecto. noches. Sí, se lo escucha Qué perfecto. bueno. No podía entrar y tuve que recuperar una contraseña vieja, por eso ni sabía si era la cursada, no era. Es privado esto, ¿no? Sí, Sí. sí, bueno. Bueno, disculpen la demora, no había maneras de entrar. Bueno, a ver. Vamos a ver un tema corto igual, así que no va a haber mayores inconvenientes. Es el tema de derechos reales en el derecho internacional privado. Yo no sé si estoy como administrador, si alguien me pone como administrador para poder compartir pantalla. Sí, me dice acá. Ajá, doctor. Ahí está. Bien, vamos a intentar entonces compartir. Documento. A ver si lo puedo abrir. Ah, no me lo permite abrir. Bueno, no hay problema. No, porque estoy en una tablet y bueno, pensé que me lo iba a permitir abrir. No hay inconveniente porque es un tema que lo podemos dar sin el PowerPoint. En realidad el PowerPoint es para compartir algunos artículos, porque era un Power que no tenía nada de doctrina, sino que tenía artículos del código. ¿Y por qué tiene artículos del código? Porque en realidad este tema de derechos reales eh, no hay mucho más que lo que está en el código. Si ustedes leen esto del doctor Hoff, incluso es un tema muy corto, que, no, que refiere continuamente a los artículos del código. Sin embargo, sobre todo teniendo en cuenta algunos errores recurrentes que cometen por ahí ustedes en los parciales, me parece oportuno hacer un repaso de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos reales. Esto ya lo hemos comentado en más de una oportunidad, en el sentido de, ¿cómo es que se llama? De que cuando ustedes dan estos temas, la necesidad de que hagan un repaso de materias que ya han visto con anterioridad en otros momentos de su carrera. En el particular, derechos reales, digo, así como cuando hablan de capacidad, eh, y que es un tema que van a ver ahora en esta segunda parte, tienen que diferenciar lo que es la capacidad de hecho, de derecho, cuándo se adquiere, capacidad progresiva. Y ustedes me van a decir, bueno, pero doctor, si lo que importa es cuál es la ley aplicable a la capacidad, al estado de las personas o la jurisdicción en materia de capacidad, sí, bueno, está bien, pero es importante saber de qué estamos hablando, ¿no? Lo mismo sucede con los derechos reales, ¿no? Eh, Básicamente, cuando ustedes ven derechos reales y lo leen de la parte del código, van a advertir que derechos reales está, como hace en esta materia, una parte de jurisdicción y una parte de ley aplicable. Ahora bien, lo importante saber es que si hablamos de jurisdicción y hablamos de derechos, de acciones reales, tenemos que saber cuáles son esas acciones reales. ¿Qué sucede con esas acciones reales? ¿En cuándo se aplican? ¿Eh? Porque si no, pueden saber que el juez competente para resolver las acciones reales eh, de, de los derechos, de las acciones reales en materia internacional privado, en materia de inmuebles, es el lugar de situación del inmueble. Bárbaro. Ahora bien, yo les voy a preguntar, ¿cuál es la acción real que podrían entablarse? Y bueno, entonces ahí tendrían que saber de qué estamos hablando. E insisto con un concepto. Acá vamos a ver ley aplicable y jurisdicción. Es decir, cuando hablamos de jurisdicción, decimos que las acciones se entablan ante los jueces de, y cuando hablamos de ley aplicable, vamos a decir que la ley aplicable en materia de inmuebles, por ejemplo, es tal, para que lo tengan bien diferenciado. Yo igualmente el PowerPoint, a los efectos de que a ustedes les sirva de guía de estudio, lo voy a compartir.
Así que después lo mando por mail a alguno de los alumnos que me lo pidan, y sé que ustedes están en grupos y luego se lo comparten entre ustedes. A ver, bueno, en primer lugar, cuando hablamos de derechos reales, los derechos reales se aplican sobre cosas, ¿no? Y esto tenemos que ir a la conceptualización de cosas que hace el Código Civil y Comercial, particularmente artículos 220 y pico, 27. A ver. Fíjense que a partir del artículo 225 se habla de inmuebles por su naturaleza, inmuebles por accesión, cosas muebles, cosas divisibles, cosas principales, cosas accesorias, cosas consumibles, fungibles, bueno, frutos y productos. Nosotros hablamos en materia de derechos reales, que los derechos reales se aplican sobre las cosas, ¿no? Salvo en algunas situaciones particularmente determinadas por la ley, cuando hablamos de bienes, ¿no? Que no son cosas. Vamos a ir ahora al artículo, yo hago este repaso de artículos que era lo que teníamos en el PowerPoint. Vamos ahora a las conceptualizaciones de derechos reales. El 1882 del Código Civil y Comercial dice que el derecho real es el poder jurídico, estructura legal, que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en este código. Continúa el 1883, voy a leer 3 artículos que son el 1882, 83 y 84 en esta oportunidad. El derecho real se ejerce sobre la totalidad, una parte material de la cosa que constituye su objeto, por todo o por una parte indivisa. El objeto también puede consistir en un bien taxativamente señalado por ley. Finalmente, la estructura, la regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción, es establecida solo por la ley. Es nula la configuración de un derecho real no previsto en la ley o la modificación de su estructura. Dicho esto, menciono 2 o 3 cosas. Primer término, los derechos reales son de estructura legal. Quiere decir que solamente son creados o pueden ser modificados por ley, por lo que dice la ley. Además están imbuidos por el orden público, con lo cual cuando hablamos de derechos reales y la caracterización de los derechos reales es netamente territorialista. No podría haber un derecho real creado en el exterior para constituirse en la Argentina. Es territorialista. Y esto hace a la estructura. Les decía, el 1882, recuerden el sistema que tenemos nosotros, tenemos un sistema de numerus clausus. ¿Qué quiere decir numerus clausus? Que los derechos reales solamente se crean por ley. Y que cuando son creados por las personas, valdrán como lo que valgan, como derechos personales, siempre y cuando un juez lo determine. Bien. Y finalmente, les decía, el tema de los objetos, de los derechos reales. El objeto de los derechos reales son las cosas, pero también pueden ser bienes taxativamente determinados por ley. Por ejemplo, un bien podría ser, cuando hablamos de los derechos reales, sobre propiedad fiduciaria. En esas situaciones se dan sobre bienes. Bueno, también cuando hablamos materia, fíjense que hablamos de cosas también en materia aplicable a la energía, dice el código y demás. ¿Cuáles son los derechos reales que están creados por ley? Bueno, hay una enumeración que no es taxativa, porque ustedes saben que más allá del código hay otros derechos reales, ¿no? Esa enumeración, que no la voy a repetir, es la que contiene el artículo 1887. El 1887 dice todos los derechos reales que por lo menos figuran en este Código Civil. Después están la hipoteca aeronáutica, están los warrants, otro tipo de derechos reales que no están creados en el Código Civil, que no figuran en el Código Civil, pero sí están creados por otras leyes. Como en su momento estuvo el derecho real de propiedad horizontal, que estaba creado por la 13512, pero no figuraba en el Código Civil Comercial, al contrario, el Código Civil Comercial velezano lo prohibía específicamente.
más allá que después en el año 48-49 se modifica ese artículo. Bien, ¿y cuáles son las acciones reales que enumera el Código Civil? Bueno, las acciones reales que enumera el Código Civil son la acción reivindicatoria, la acción confesoria, la acción negatoria y la acción de deslinde. No mencionamos al tema de posesión y no mencionamos a las acciones posesorias, porque estamos hablando de derechos reales. Si ustedes leen Hoff, a mí no me gusta esa parte como, con todo el respeto que le tengo, obviamente, no me gusta cómo está redactada, porque daría a entender que la posesión parecería ser un derecho real también, o que tendría que tener un tratamiento similar al derecho real. La verdad que podríamos compartir que podría tener un tratamiento similar al derecho real, pero no lo es. Las posesiones o la posesión es una relación de hecho con la cosa, no una relación de derecho como es el derecho real. De hecho, la posesión es uno de los elementos que integran aquellos derechos reales que se ejercen por la posesión. Cuando necesitamos ánimos y corpus, animus dominis y el corpus, como para tener posesión. Bueno, no vamos a volver sobre las teorías de Jhering y Savigny, ¿no? Ni tampoco sobre una discusión que me parece que ya con el nuevo código está más que saldada, si el derecho posesorio o la posesión es un hecho o un derecho. Entendemos, o la mayoría de la doctrina entiende, y yo comparto, que se trata de una relación de hecho, que puede obviamente dar determinados derechos, pero se trata de una relación de hecho, teoría saviniana, a diferencia de la teoría de Jhering, que considera que es un derecho, porque es un bien jurídicamente protegido, decía, jurídicamente protegido. Por lo tanto, como está protegido, es un derecho. Pero bueno, lo menciono solamente a los efectos de repasarlo. Entonces, tenemos sistema de números clausus, los derechos reales son de estructura legal, están imbuidos o están dominados por el orden público. La enumeración la enumeración está en el Código Civil de esos derechos reales y están las acciones reales. ¿Por qué menciono las acciones reales? Porque vamos a hablar de jurisdicción, y cuando hablamos de jurisdicción hablamos de acciones. ¿Y qué tipo de acciones? Estamos hablando de esas acciones reales que se ejercen sobre bienes, muebles o inmuebles. Bien. Ahora sí, entonces pasemos al artículo 2669, si no me equivoco. A ver. 67. 63, perdón. 2363. Bien. A partir de esta parte, de la sección 15 del Código, en la parte de Derechos Internacional Privado, está el tema de la calificación. Dice, la calidad de bien inmueble se determina por la ley del lugar de su situación. También la calidad de bien mueble, aunque no lo diga. Entonces, ¿qué es un bien inmueble? Se califica por la ley del lugar de situación. Y por eso repasé los artículos 225, o mencioné los artículos 225, 26, 27, porque si ustedes se fijan, ahí figuran las calificaciones de qué se entiende por bien inmueble, por inmuebles por accesión, por su naturaleza. Entonces, la calificación tienen que ir a buscarla a esos artículos ustedes. ¿Está claro? Bien. Luego el código lo que hace es diferenciar, como les decía, en materia de ley aplicable y en materia de jurisdicción. Vamos a empezar por ley aplicable. Entonces, si ustedes están ahí anotándose en un cuaderno, lo fácil sería hacer así. Poner ley aplicable, ¿no? Abajo ponen bienes inmuebles o cosas inmuebles, luego ponen muebles, así estaba el PowerPoint, después lo van a ver igual, muebles, y abajo de muebles, no como un punto, sino como un subpunto, ponen con situación permanente, sin situación permanente, y muebles para su registración, o muebles registrables, perdón, o muebles registrables. Esos son los tres subtipos. Entonces, lo van a estudiar muy sencillamente. ¿Por qué? Porque la guía la da el código. Entonces,
arrancamos por inmuebles. Ley aplicable a los inmuebles. Y dice, el 2667, primera parte, dice, los derechos reales sobre inmuebles se rigen por la ley del lugar de situación. Fácil, sencillo. Lex situs en materia de inmuebles. Lex situs en materia de inmuebles. Ahí se puede hacer un parangón, lo hace Hobbes con el artículo 10 del Código Verezano, donde dice que en parte es más restrictivo y en parte es más amplio. Es más amplio porque no habla solamente de los bienes inmuebles situados en la Argentina, sino habla de los bienes inmuebles. Es decir, en cualquier lugar que se encuentren, si hay una controversia sobre bienes inmuebles, se le aplica la ley del lugar de situación. Antes se refería a los otros tipos de inmuebles, solamente a los inmuebles situados en la Argentina, con lo cual los situados afuera quedaba a criterio del juez. Esto es bastante más amplio. Más amplio. Es más restringido porque el Código de Vélez en el artículo 10 hablaba también de la calidad de tales y demás, y este no dice absolutamente nada con respecto a eso. Pero en principio se aplica siempre ley territorial. Bien, la segunda parte, ustedes ya la vieron, los contratos hechos en el país extranjero para transferir derechos reales sobre inmuebles situados en la República tienen la misma fuerza que los hechos en el territorio del Estado, siempre que consten en instrumentos públicos y se presenten legalizados. Repite, bueno, esto lo vimos cuando vimos forma de los actos jurídicos, recuerden que es una repetición casi textual del 1211 del Código de Vélez, y a los efectos de este tema, no tiene mayores importancia. Sí saber el principio, por ahí lo preguntamos si vienen dando este tema. Bien, entonces inmuebles sencillísimo. ¿Qué pasa con los muebles? Bueno, dijimos, separábamos con situación permanente, sin situación permanente y muebles registrables. 2668, derechos reales sobre bienes registrables. Fácil, ley del lugar donde se encuentran registrados esos bienes muebles. ¿Qué bienes muebles podemos registrar? Bueno, no sería un centro a la olla para que cabeceen en forma solitaria y con el arco vacío, ya a esta altura de la carrera. ¿Qué bienes muebles registrables conocen? Que no sea un auto. Buques, aeronaves, embarcaciones. Caballos. Caballos, muy bien. Bueno, cualquiera de esos son bienes muebles registrables. Y la ley aplicable es la ley donde se encuentran registrados. Con lo cual, si tengo un auto que lo crucé de Chile a la Argentina y ando por la Argentina y tengo una controversia respecto a ese auto está registrado en Chile. Por lo tanto, por más que yo tenga mi domicilio en la Argentina, la ley aplicable es la ley chilena. ¿Está claro? Bien. 2669. Muebles con situación permanente. Cambio de situación. Los derechos reales sobre muebles que tienen situación permanente y que se conservan sin intención de transportarlos, se rigen por el derecho del lugar de situación en el momento de los hechos sobre los que se plantea la adquisición, modificación, transformación o extinción de tales derechos. El desplazamiento de estos bienes no influye sobre los derechos que han sido válidamente constituidos bajo el imperio de la ley anterior. A ver, bienes con situación permanente son bienes no registrables, está acá, ¿no? Porque podríamos, dentro de los bienes muebles podríamos hacer dos grandes subtipos, el registrable y el no registrable. El registrable está claro, el registro es el que rige la ley aplicable. Y los no registrables podemos ver si están con situación permanente o sin situación permanente. Si están con situación permanente es asimilable al inmueble. Es la ley del lugar donde se encuentran situados. Y ya sea para la constitución, modificación o extinción, dice el artículo. Y si trasladasen, porque muchas veces estos bienes muebles con situación permanente podrían trasladarse, los derechos que se hayan establecido sobre esos bienes
quedan constituidos al imperio de esa ley, no se modifican. ¿Qué bienes muebles con situación permanente imaginan? Vamos. Las Todos herramientas los de una ¿Puerta fábrica, puede ser? Claro, las los que herramientas, forman las parte de un máquinas lugar de trabajo. Muy de bien. una Los que fábrica. forman parte de un lugar de trabajo. Muy bien, muy bien, muy bien. Podría ser una máquina que esté adherida al piso, que la adhiera, ¿no? Y esa máquina, ¿y qué derecho real podríamos constituir sobre ese bien? Una prenda. Una prenda. Bien, también el dominio, ¿no? O el condominio. ¿Está claro? Digo, el primer derecho real que vamos a establecer es el dominio, condominio sobre ese bien, ¿no? Que puede ser de dominio de una persona física o jurídica. Pero está bien lo de la prenda. ¿Y por qué está bien lo de la prenda? Porque después lo vamos a ver en un caso, cuando veamos sociedades, que es el caso El Hatillo, donde se plantean cuestiones sobre una prenda, ¿no? Sobre bienes prendados, digo. Entonces es importante ver dónde se constituyó la prenda, ¿no? ¿Dónde se constituyó la prenda? Vamos a poner que se trata de máquinas que se encuentran establecidas en una fábrica del puerto de Mar del Plata y que el dueño de esa fábrica necesita dinero, pide en el banco y como garantía, bueno, prenda las máquinas. Y después esas máquinas se trasladan por necesidades al Uruguay o a cualquier lugar. Bueno, hay una constitución de la prenda. La ley aplicable en materia prendaria va a ser la ley argentina. Por más que después, en el transcurso del tiempo, y aún con la subsistencia de esa prenda, de esa garantía, el bien mueble se haya trasladado a otro lado. En general tiene una situación permanente, duradera. Ahora, no es in eternum, pueden en algún momento desplazarse. Bien. Finalmente, derechos reales sobre muebles que carecen de situación permanente, dice el artículo, los derechos reales sobre los muebles que el propietario lleva siempre consigo o los que son de su uso personal, esté o no en su domicilio, como también los que tienen para ser vendidos o transportados a otro lugar, se rigen por el derecho del domicilio de su dueño. Si se controvierte o desconoce la calidad de dueño, se aplica el derecho del lugar de situación. Un par de observaciones que quiero hacer sobre este artículo. Fija la ley del domicilio, del dueño. Es decir, se tratan de bienes muebles que la persona lleva consigo, ¿no? Y se fija la ley del lugar del domicilio. ¿De quién? Del dueño. Del dueño. Ahora bien, si se tratara de un derecho real que no fuera dominio, si se tratara, ¿qué otro derecho real podría ejercer sobre una cosa mueble, sin situación permanente? Un usufructo. Un usufructo. Bien, el derecho de usar y gozar sobre la cosa, un derecho que se ejerce por la posesión, por otro lado, ¿no? Y sobre cosas que pueden ser muebles o inmuebles. Si me hubiesen dicho una propiedad horizontal, le digo, no, pará, la propiedad horizontal es sobre inmueble, ¿no? Está bien lo que dijiste, usufructo, muy bien. El usufructo, Juan Cruz, muy bien. Ahora bien, ¿qué ley le aplico al usufructo? Bueno, el código me está diciendo que le aplico la ley del dueño. A mí me parece un poco injusto que sea así. Porque por ahí lo que yo estoy discutiendo son cuestiones sobre el usufructo y no sobre la calidad de dueño. Entonces yo le tendría que aplicar la ley del usufructuario más que la del dueño. Me parece a mí. Pero bueno, como el código no dice nada, privilegia a quien tiene el dominio sobre la cosa. Privilegia a quien tiene el dominio. Por lo tanto, la ley aplicable
la respuesta, por más que yo se los quisiera complicar en el parcial y les preguntara esto, el que no vino a clase no lo va a saber contestar, se va a poner confundido, va a decir, ¿dónde saco eso? Bueno, pero el que viene a clase, si yo lo aprieto un poquito, me va a decir, no, pero igual más allá de eso, se privilegia quien tiene el dominio sobre la cosa, por más que yo esté discutiendo la calidad de usufructuario. Ahora sí, lo que puedo estar discutiendo es la calidad de dueño, ¿no? ¿Y por qué podría estar discutiendo la calidad de dueño? Porque se podría estar planteando una acción reivindicatoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, si estoy discutiendo la calidad de dueño, ya no se aplica la ley del domicilio del dueño, ¿La del lugar de sino que situación? lo que se aplica es la ley del lugar de situación, que muchas veces va a coincidir con el domicilio del dueño, pero otras tantas no. Si se trata de algo que yo tengo en un depósito, se va a aplicar la ley del lugar de ese depósito. ¿Está claro? Donde se encuentra la cosa, y no la del domicilio del dueño. Porque estoy controvertiendo la calidad de dueño. Bien. ¿Se entiende hasta acá? Sí, es muy sencillo. Vamos a jurisdicción. Bueno, ya cuando hablamos de jurisdicción, cambiamos el chip y ya no decimos la ley aplicable en materia de jurisdicción es... No. Decimos el juez que va a entender en materia de acciones reales, bueno, depende si estamos hablando de inmuebles nuevamente, de bienes muebles, y si son bienes muebles, si son registrables, si son con situación permanente o sin situación permanente. Con una laguna que tiene normativa que ahora lo vamos a aclarar. Inmuebles, sencillo. ¿Cuál es la jurisdicción en materia de inmuebles? La del lugar, atiende el juez del lugar de situación de los inmuebles. Surge solamente del 2664, acciones reales sobre inmuebles. Los jueces del Estado, aunque están situados, los inmuebles son competentes para entender en las acciones reales sobre dichos bienes. ¿Es el único artículo que habla sobre esta jurisdicción? No, el artículo el de la 2609. jurisdicción exclusiva lo marca también. Muy bien, el 2609 también habla sobre esto. Cuando ustedes vieron jurisdicción y cuando vieron jurisdicción exclusiva, habla sobre estos bienes inmuebles situados en la Argentina. Las acciones reales sobre bienes inmuebles situados en la Argentina son de competencia exclusiva de los jueces de la nación. Entonces, es el 2609 y que se integra o justifica más con el 2664. El 2664, incluso dice Hoff, no solamente habla, podríamos hacerlo extensivo a materia de inmuebles situados en la Argentina, sino que si habláramos de inmuebles situados en el extranjero, este artículo podría ser aplicado cuando se pretenda ejecutar o reconocer una sentencia extranjera en materia de inmuebles. Aunque este artículo o esta situación es poco probable, dice Hoff, y con razón, dice, cuesta imaginar una situación que se trate de, que entienda un juez nacional sobre un inmueble que no se encuentra en la Argentina. Yo creo que en esa situación va a declinar competencia o se va a declarar incompetente. Bien, ¿qué pasa en materia de muebles? ¿Es muy similar o es idéntico a cómo funciona? No, similar, no es idéntico, a cómo funciona en materia de ley aplicable. Si se trata de bienes registrables, sencillo. Entienden los jueces del registro de las cosas muebles. 2665. Y si se trata de cosas no registrables, bueno, dice los jueces del domicilio del demandado. Fíjense, ya no se dice, como podría decir en materia de ley aplicable, en bienes muebles no registrables, que dice el lugar de donde se encuentra el dueño y demás. No, dice domicilio del demandado. Domicilio del demandado o del lugar de situación de los bienes no registrables son competentes para entender en las acciones reales sobre dichos bienes. Con lo cual, ¿la jurisdicción de qué característica es en este caso? Concurrente. Es concurrente, una o la otra.
Una persona podría entablar o en el domicilio del demandado o en el lugar donde se encuentre situado. Y fíjense que el 2666 se pasa ya después al 2667 y habla sobre ley aplicable en materia de inmuebles, con lo cual nos está faltando algo acá. ¿Y qué es lo que nos está faltando? Que yo les decía que hay una laguna. Bueno, nos están faltando los bienes muebles con situación permanente. ¿Quién es el juez competente? No dice nada, bueno, pero lo asimilamos a los bienes inmuebles. En principio diríamos que el juez competente en materia de muebles con situación permanente es el juez del lugar donde se encuentran esos bienes. Aunque el código no diga nada. Eso ha interpretado la doctrina en forma mayoritaria. Bueno, como les decía, clase corta, sencilla, que con un cuadrito lo van a terminar de armárselo, que cuando preguntamos esto es la papa, porque con esto ustedes se florean, ahí no pueden errarle, no hay manera. Si yo les tiro este centro es para sacarlos del pozo, para decirle listo, aprobaron, se recibieron. Así que no van a tener mayor inconveniente. El que no sabe este tema lo mato. Desaprueba y nomás siendo primera pregunta. Así que es muy, muy sencillo. Bueno, buenas noches. Nos vemos la próxima, ya viene un tema más delicado que es sociedades. La próxima clase, que no sé cuándo me tocará, porque esta clase me avisaron hará un par de horas que tenía que darla. Así que por suerte era la más fácil de todas. Así que, pero la próxima ya es sociedades, ahí ya nos veremos. Bueno, buenas profe, noches. gracias. Gracias, buenas noches. Chao. Gracias, doctor. Buenas Hasta luego. noches. Chao, Buenas gracias. noches.